Nosotros somos un capítulo de estudiantes del ACI PUC, cuya meta es incentivar y fomentar en los alumnos de nuestra universidad y de Perú las buenas prácticas del concreto y las estructuras, así también como la información. Es por ello que esta noche tengo el enorme agrado de presentarles nuestra primera charla de estructuras. Nuestro primer ponente de esta noche es el ingeniero José Antonio Terry, que realizó más de 200 construcciones hasta la actualidad. Démosle por favor un caluroso aplauso al ingeniero José Antonio Terry. Buenas noches a todos. Yo soy José Antonio Terry. Yo también estudié en esta universidad, salí en el año 2003. En el año 2003 entré a trabajar en la oficina del ingeniero Antonio Blanco y sigo ahí hasta esta fecha, ¿no? He tenido la suerte de hacer algunos proyectos importantes de estructuras y estoy acá para compartir un poco acerca de uno de los proyectos importantes que he hecho en la oficina, que es el proyecto del Teatro Nacional. Además he incluido una pequeña introducción acerca de qué cosa es lo que hace un ingeniero estructural, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa, bueno, un ingeniero estructural está todo el día calculando en la computadora, usando su SAP, sus programas, y la verdad es que no es tanto así, ¿no? Entonces de repente me parecía interesante que la gente supiera un poco qué cosa es lo que hace de verdad un ingeniero estructural, ¿no? Qué cosa es a lo que dedica el tiempo, qué cosa es lo que necesita saber para que sepan, ¿no? De repente a algunos les interesa seguir esa rama de la carrera. Sí. Sí. Bueno, y aquí está la introducción, ¿no? Ingeniería estructural. ¿Qué cosa es lo que hace un ingeniero estructural? Siguiente. O sea, la tarea de un ingeniero estructural comienza cuando llega, digamos, una arquitectura. A veces las arquitecturas incluyen, digamos, algunas columnas referencialmente, tienen alguna idea de cómo se va a soportar la estructuración, pero en general el arquitecto o los arquitectos tienen una idea un poco vaga de cómo se va a soportar un edificio, salvo sea una edificación, digamos, muy común o muy típica, ¿no? Entonces la tarea comienza cuando el ingeniero tiene que definir cuál es la concepción estructural que va a utilizar una edificación, ¿no? O sea, va a ser un edificio, digamos, de vigas de concreto armado y losas aligeradas, va a ser un edificio metálico, un edificio mixto de albañilería confinada, va a tener columnas, digamos, en modulaciones de 8 metros por 8 metros, 8 por 16, va a tener grandes luces o va a tener muchas columnas intermedias. Entonces, una primera decisión es cuál es el concepto estructural en el que se va a hacer un edificio. Entonces, ¿de qué depende? Muchos dirán, bueno, entonces escojan lo más barato, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo más barato? Lo más barato es un tema también bastante difuso, ¿no? O sea, a veces lo más barato para el constructor es lo más rápido, porque tiene de repente unos grandes gastos generales o unas grandes multas y no le interesa tanto sus costos de mano de obra y de materiales, y no le interesa que el proyecto sea, digamos, muy rápido, ¿no? A veces un constructor, digamos, tiene mucha expertise en las estructuras metálicas y le sale más barato alguna solución que otra. Algunos constructores prefieren usar poca mano de obra y entonces usan, digamos, prefabricados o algunos sistemas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Depende realmente del proyecto, depende del constructor, depende de las preferencias del cliente. Pero una primera tarea es asesorar a los clientes y decidir cuál va a ser la concepción estructural. Entonces, sabiendo cuál es la concepción estructural, lo siguiente que se necesita hacer es la estructuración o el dimensionamiento de un edificio. ¿Qué cosa es eso, no? Las dimensiones de las columnas, las dimensiones de las vigas, sean metálicas, sean de concreto, dónde van a ir las placas, cómo se divide un edificio. Y ahora lo vamos a ver como el edificio del Teatro Nacional, ¿no? Cuando tienen proyectos complicados, pues a veces se necesita separar en bloques independientes, separados por juntas, y cada bloque tiene que funcionar por sí solo. Es una cosa interesante, pero hasta ese momento no se ha hecho ningún número, ¿no? Solamente son conceptos y luego en base a reglas prácticas o la experiencia se definen unas dimensiones, o a veces se hacen unos números muy rápidos para ver el tamaño de las columnas, de las vigas, pero hasta ese momento no se ha utilizado ningún programa ni nada, no solamente criterio, la experiencia. Entonces, una vez que se define la estructuración o las dimensiones de los elementos estructurales, realmente comienzan, o sea, es hora de hacer los planos, ¿no? Que es como lo que todos conocen, ¿no? Los estructurales hacen los planos, ¿no? Entonces, una parte
de hacer los planos es calcular, ¿no? O sea, hacer los cálculos. Pero otra parte, igual de importante también es organizar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, uno tiene un edificio, lo mete en el programa y, digamos, hace que corra el programa y el programa le botará un fierro, le dirá por acá hay que crecer un poquito, achicar, pero ¿cómo se van a ordenar los planos, no? ¿Cómo va uno a mostrar los resultados del programa? ¿Cómo va a mostrar los fierros? ¿Cómo va a mostrar las formas en los planos, ¿no? Uno tiene que organizarlo, ¿no? Porque un proyecto, digamos, de un edificio típico, más o menos ya hay un estándar, pero un proyecto que se sale un poco de lo típico, no hay un estándar, sino uno tiene que ver la forma más simple para poder plasmar esa información de una manera que el constructor lo pueda interpretar y que sea simple de hacer y que no sea sobrecargado de trabajo, ¿no? O sea, obviamente siempre es mejor plasmar algo en un plano que en 5 planos, ¿no? Y la verdad es que sí hay proyectos que a veces terminan siendo 20 planos y habrían podido ser 2 planos de repente con la misma información, ¿no? Entonces una parte muy importante es organizar, ¿no? Entonces, en este momento la gente utiliza los programas, ¿no? Que todos conocen, el SAP, el ETAPS y otros programas también hacen su modelo y el modelo les bota algo, pero siempre se necesita, digamos, verificar eso, ¿no? Porque cuando uno tiene un modelo complejo, siempre necesita ver que las cosas que salgan sean realistas, sean lógicas, porque el programa es muy sensible a veces a hacer unos errores que uno no se dé cuenta, especialmente en modelos complejos. Hay cosas que uno no se da cuenta o formas en que el programa hace las cosas que pueden botar pues piedras, ¿no? Y cosas que pueden ser bien peligrosas, ¿no? Y han sido peligrosas, ¿no? Porque nosotros, aparte de proyectos, también hacemos reforzamientos y cosas así. Ya han habido problemas que, por obviar un poco esto, han sido cosas que han sido bien tristes. Entonces, ¿qué cosa es verificar? Verificar es hacer un número rápido, digamos, simplificando mucho, ¿no? Una columna, digamos, uno puede saber cuánto carga por el programa, pero muy rápidamente con áreas tributarias y sacando un peso por metro cuadrado puede sacar cuánto peso soporta una columna, ¿no? Una viga uno puede analizarla como parte de un edificio o puede analizarla solita, ¿no? Decir, pues esto es simplemente apoyado, empotrado, más o menos por ahí irá, y con eso uno ya se da cuenta que el programa está botando cosas lógicas, ¿no? Otra cosa es a partir de la experiencia, ¿no? O sea, saber, esto más o menos va a salirme, yo ya sé, porque todos los proyectos son parecidos, que más o menos va a salir eso, ¿no? Si el programa vota algo distinto, digamos algo está mal, ¿no? Y luego, bueno, también parte de calcular es detallar, o sea, cómo es la forma que uno arma o coloca las estructuras o resuelve los detalles estructurales, ¿no? Que son cosas que un poco uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Después de ver varios edificios, hay cosas que se van ya copiando, que se repiten, y también siempre hay cosas que uno tiene que inventar, ¿no? Que es parte de lo interesante también de esta rama de la carrera. Y siempre esto va de la mano con la parte de organización, ¿no? Siempre tratando de simplificar a la hora de plasmar toda esa información en unos planos que puede tener el contratista, ¿no? O sea, hacerlo entender. Y además otra parte es organizar la información que uno va recibiendo, ¿no? Porque bueno fuera que uno recibiera unos planos y esos planos son los que se hacen durante todo el proyecto, pero mentira, ¿no? Uno va avanzando con el proyecto y el arquitecto va cambiando y el resto de especialistas, ¿no? Sanitarios, eléctricos, van agregando cosas y cambiando cosas. Entonces hay que organizar toda esa información para que sea un proyecto también compatible. En parte de esto, bueno, esto también es una parte importante, es también tomar en cuenta cómo se construye, ¿no? Porque al final lo que uno plasme en el plano tiene que ser algo que se puede construir, ¿no? Porque es perfectamente posible que uno haga un proyecto que esté bien calculado, pero que sea imposible de construir, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Pero uno se da cuenta en la siguiente etapa, ¿no? Digamos, hacer los planos es una segunda parte. Después se entrega el proyecto de estructura. Entonces uno piensa que se acaba la tarea, pero no, realmente esa es la mitad de la tarea. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Entonces, cuando uno entrega los planos, no se acaba realmente el rol del ingeniero estructural, sino que viene la segunda parte, que es el proceso de la obra, ¿no? Donde realmente se ve si lo que uno ha plasmado puede ser entendido por el constructor. Además, siempre hay dudas, siempre hay cambios, siempre hay errores que hace el constructor y que hay que resolver, ¿no? También es muy interesante, ¿no? Uno aprende bastante viendo los errores, viendo las dudas que tiene el constructor para después tratar de hacer los planos mejor. Bueno, en todo ese proceso también parte del rol del ingeniero estructural es pues mantener
al cliente contento, ¿no? O sea, parte de lo que uno hace siempre es tener reuniones con el cliente y atender sus dudas y mantenerlo al tanto de cómo ve el proyecto y básicamente mantenerlo contento. Y creo que una parte importante es, luego de que termina la obra, compartir lo aprendido, ¿no? Creo que eso es también una parte importante de nuestro rol como ingenieros estructurales, los conocimientos que tenemos, compartirlos, ¿no? Entonces, para la siguiente. En este caso yo quiero compartir la experiencia que yo he tenido diseñando el proyecto del Teatro Nacional. Entonces esta conferencia tiene como objetivo explicar las características del proyecto de estructuras del teatro, que fue un proyecto realmente importante para el Perú, ¿no? Tuvo una arquitectura muy bien lograda, una estructura que funcionó bien, digamos, no ha tenido ningún problema, y además tiene un equipamiento bastante sofisticado que tiene, digamos, al nivel de los mejores teatros del mundo. El siguiente. Bueno, ahí se ve, ese es un render del teatro desde afuera, ¿no? Digamos, acá está la avenida Javier Prado, este es el ingreso, el foyer donde uno ve las grandes columnas, esta es la zona encima de donde están las butacas y esta es la caja, digamos, del escenario, que después le voy a explicar por qué es una cosa tan alta. El siguiente. Esa sí es una foto, no es un render, es una foto así, pero esas fotos de fotógrafos profesionales, ¿no? Que han hecho para la propaganda. Y está mirando desde el escenario hacia el público, ¿no? Se ve la zona de las graderías, los balcones que sobresalen desde los lados y luego bueno, ese es el falso cielo acústico, el techo está arriba, es un techo con bien metálico. Bueno, voy a explicar. Bien. José, Sí. ¿quién fue el arquitecto? Ah, ¿no lo dije antes? No. Después lo voy a decir, ahorita lo voy a decir. No me he olvidado de los arquitectos, los constructores. Mira, esa es otra foto bonita, ¿no? De la zona donde ingresa la gente hacia los pisos superiores, donde está la cafetería, parecía. Y esa es una foto durante la construcción. La siguiente. El proyecto se inicia como iniciativa del expresidente Alan García, que convoca a un grupo de empresarios con el objetivo de formar un patronato que pueda llevar adelante el proyecto. O sea, él le pide a algunos grandes empresarios que donen un poco de dinero o mucho dinero, digamos, para hacer un gran teatro, porque el Perú no tenía un teatro que tuviera la infraestructura que fuera capaz de traer a espectáculos importantes, ¿no? O sea, el teatro, además de lo que uno ve como en el teatro municipal, digamos, tiene una infraestructura debajo del escenario, sobre el escenario y por los lados, que hace que el teatro pueda funcionar para espectáculos importantes, y esa infraestructura no la tenía, digamos, el teatro municipal ni otros teatros del Perú. Entonces se forma el patronato con esta donación de proyectos de privados y hacen un concurso invitando a varias empresas de arquitectura. Y resulta ganadora la oficina de La Piedra Constructores, que es una oficina de arquitectura. El arquitecto Alfonso de la Piedra es el que dirige el proyecto y participan una serie de arquitectos de su empresa, dentro de los que mencionó a Germán Salazar, a Mónica Quilla, a Mónica Galarza, y también había otras personas. Al siguiente. Bueno, nuestra oficina es convocada por el patronato y por los arquitectos y se nos encarga el desarrollo del proyecto de estructuras, que se inicia en marzo del 2010. Entonces el primer contrato de construcción que involucra, porque la construcción del teatro fue en 2 etapas. La primera etapa se le encarga el patronato de Graña y Montero y comienza en el mes de julio de 2010. El siguiente. El proyecto es bastante grande y complejo, entonces participaron varios ingenieros en la oficina, ¿no? Yo, que soy José Antonio Terry, también participaron José Antonio Chávez y Andrés Aranda. Esa es una vista, digamos, aérea. Y acá está, digamos, esta es la primera etapa. Esta es la primera etapa terminada del teatro, ¿no? La primera etapa fue el patronato dona una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero alcanza para pagar el proyecto completo y para pagar la construcción hasta levantar las columnas de la caja del escenario y de las butacas, ¿no? Esa es la primera etapa terminada. Siguiente. Siguiente. Bueno, cuando recibimos la arquitectura,
se apreciaron las siguientes características importantes, ¿no? El edificio tenía más de 90 metros de longitud y 76 metros de ancho, y tenía un gran vacío central que es el escenario, y en la zona de las butacas también tiene un gran vacío central, y este vacío se cierra en el techo, en la zona de las graderías, digamos 20 metros por encima de las graderías, de las butacas, y en la zona del escenario 30 metros por encima del escenario, ¿no? Y después les voy a decir también por qué es tan alto, ¿no? Porque todos los teatros son así. Entonces, hacia un lado de la edificación, mirándolo desde el frente a la zona derecha, habían varias salas de ensayo, ¿no? Salas de ballet, salas de coro y salas de orquesta, que eran las salas de ensayo que están aisladas acústicamente, ¿no? Que tiene el teatro. Y en la zona del escenario también se tiene un gran foso de 4 sótanos o 12 metros de profundidad. Siguiente. Bueno, que es una vista donde se ve lo que hablaba, ¿no? De ese gran vacío central que tiene una luz de más de 20 metros, ¿no? Y en el escenario no se ve, pero sobre el escenario también es una altura mucho más grande donde se cierra también un gran vacío. Siguiente. Siguiente. Bueno, la primera etapa, como les comenté hace un rato, la edificación se construye en 2 etapas, ¿no? La primera etapa se construye por el patronato y consistió en el foso del escenario y la zona de las graderías hasta el techo del primer sótano, incluyendo los elementos verticales del primer piso. Y la segunda etapa fue construida por el Estado, ¿no? Digamos, el patronato dona hasta la primera etapa y el proyecto, y luego el Estado empalmó la obra y ya con sus propios fondos completó lo que era el teatro, que era todo lo restante. A ver, siguiente. Esa es la primera etapa construida, ¿no? Acá están las butacas o las graderías, ¿no? Con los elementos verticales ya vaciados. Debajo de esto también hay un sótano, ¿no? o 2 sótanos en algunas zonas. Acá está el foso del escenario, que tiene 4 sótanos y también ya está totalmente construido, ¿no? Con los elementos verticales vaciados. Siguiente. Esta es una planta del teatro. Esta es la zona de las butacas, que está, digamos, unida a esta zona que es el foyer o las zonas de restaurante. Luego esta es la zona del escenario, donde tiene la zona de 4 sótanos, es esta parte, y acá tiene edificios de servicios, anexos. Acá tiene unas cosas interesantes que tienen los teatros, ¿no? Que son unos grandes vacíos que sirven para poder variar acústicamente la forma como funciona el teatro, ¿no? O sea, el teatro tiene unos elementos que se pueden abrir o cerrar, que unen esta caja del escenario y estas son unas cajas aisladas acústicamente, que están aisladas por 30 centímetros de concreto, tanto en techo, en piso y en los laterales, y las puertas, digamos, todas son dobles y aíslan acústicamente esos espacios. Entonces esos espacios se unen a unos grandes vacíos dependiendo del tipo de escenario, ¿no? Porque el tipo de espectáculo que va a haber, dicen que para variar la forma en cómo funciona la música, ¿no? Si es que es una orquesta, si es que es una ópera, dependiendo de eso, se abren o se cierran esas conexiones con las cajas o los vacíos o grandes vacíos que tiene el teatro. Siguiente. Esta es una sección transversal del teatro, ¿no? Estas son las butacas, aquí están los balcones, que también van por los lados. Esta es la zona del foso, que está debajo del escenario. Este es el escenario, y bajo este escenario pues hay el gran foso, hasta 4 sótanos, y en la parte superior está lo que se llama la tramoya, ¿no? Siempre todos los teatros tienen esta abertura, que es digamos, la caja del escenario, pero sobre esta abertura por lo menos se eleva el doble, ¿no? Porque tiene la tramoya, ¿no? ¿Qué cosa es la tramoya? Es un sistema que se ve ahí arriba, que parece una parrilla, que sirve para, digamos, conecta unos cables que elevan las cosas. O sea, elevan para cambiar los escenarios entre un espectáculo y otro, ¿no? Cuando hacen una obra de teatro, para cambiar la escenografía, si tienen acá algo, esto lo pueden subir acá y bajan otra cosa. Entonces, por eso siempre este espacio necesita por lo menos el doble hasta el nivel de tramoya. Adicionalmente a los requerimientos de arquitectura se tuvieron requerimientos especiales de acústica. El proyecto acústico estuvo a cargo del arquitecto Nepomuceno y Julio Gaspar, de una empresa brasilera, Acústica y Sónica, y que fueron principalmente tener cargas especiales por equipos y perímetros cerrados por placas y losas de concreto de 30 centímetros de espesor, denominadas cajas acústicas.
y estas zonas estaban conformadas por el escenario, las zonas de butacas, y también habían cajas adicionales vacías, y también en las salas de ensayo también tenían cajas acústicas, ¿no? Porque podían haber, digamos, orquestas ensayando con el teatro funcionando, ¿no? O sea, esas cajas acústicas están totalmente aisladas y además sobre losas flotantes para que las mismas vibraciones no se pasen, digamos, a la zona de butacas donde están los espectadores. El siguiente. Por las características de la edificación se decidió dividirla en 5 edificaciones independientes desde el punto de vista estructural. Una era la zona del escenario y la zona posterior del teatro, otra era la zona de butacas e ingreso, y luego habían 3 edificios anexos que eran las salas de ensayo. Siguiente. Este es uno de los edificios, que es la zona de butacas, y los edificios anexos, que son el ingreso. Más adelante, y unido a este edificio, está la zona de 20 metros de altura, digamos, que uno ve desde la avenida Javier Prado con las columnas inclinadas. Este era un edificio, digamos, independiente. Acá había una junta estructural, creo que eran 10 o 15 centímetros. Acá atrás estaba todo el edificio posterior, que era otro bloque estructural independiente, y luego había 1, 2 y 3 salas de ensayo que eran edificios totalmente independientes. Siguiente. Acá se ve la sección transversal, como este era el edificio de la zona de las butacas, ¿no? Acá se ven los balcones que dan la vuelta, y este era otro edificio que tenía el foso y la gran caja del escenario. Y además edificios de servicios que están integrados. Eso lo puedes pasar rápido, ¿no? Puedes irlo avanzando así rapidito. Esa es una presentación rápida que nos hizo el constructor, que fue Grañe Montero, de cómo se iba a construir, ¿no? Ahí se ve que primero se está construyendo las cajas del gran foso y el sótano y la zona de las butacas. Esto se hizo, puedes parar un ratito, se hizo con muros anclados, ¿no? En esta zona, digamos, bajaban, después lo voy a decir, pero esta zona, digamos, se construyeron muros anclados porque, digamos, era una zona muy profunda, y anexo a esto se tenían edificios que eran superficiales, ¿no? Entonces, por procedimientos constructivos se decidió primero construir este sótano con muros anclados, y este sótano debía estar preparado para que los edificios anexos, con las cimentaciones mucho más superficiales, pudieran transmitir las cargas fuertes a este edificio. Fue una decisión que se tomó al inicio de la construcción. Puedes ir avanzando. Esa es la segunda etapa. Ya la primera etapa, esta es la primera etapa terminada, y en la segunda etapa ya empiezan a venir los edificios anexos, ¿no? O sea, bueno, realmente este edificio está integrado a todo esto de acá. Pero el gran foso se hace primero, y después se hacen las zonas que nacen por encima del nivel 0. La parte de adelante es el gran foyer que uno ve desde la Javier Prado. Está la línea metálica del techo, y ahí está ya vaciada. Bueno, primero voy a describir un poquito las estructuras de la zona 1, que es la zona de butacas e ingresos, ¿no? Que está conformada por la zona de ingreso principal y la zona sobre las butacas. Tiene 3 sótanos y 4 pisos de balcones, y en la azotea se tiene un techo grande sobre las butacas con unas luces de 27 metros. Este techo tenía que ser una losa de concreto de 30 centímetros de espesor mínimo por requerimientos de acústica. Y en la zona frontal se tenían voladizos de longitudes importantes, que, digamos, uno ingresa al teatro, ingresa a la zona, digamos, del vidrio con la altura enorme, y después ve los voladizos hacia adelante y la zona del foyer y del ingreso, ¿no? Estos son los grandes voladizos que se tienen. Más adelante se van a ver fotos más. A ver, adelante. Esa es la primera zona de la que hemos hablado, de este edificio. Esta es una sección transversal. Acá se ve, digamos, bueno, se tienen hasta 2 sótanos en esta zona. Este es el gran foso del escenario, pero esta zona también llega a tener hasta 2 sótanos. Acá tiene un sótano pequeño que sirve solamente para los tubos de aire acondicionado, ¿no? Porque cada butaca tiene un elemento de aire acondicionado que sale de esta caja, que está especialmente hecha solamente para tener los aires acondicionados. Acá hay una plataforma elevadora, que también es otra cosa interesante, ¿no? Dentro de un espectáculo puede bajar y elevar esta plataforma para levantar actores que entren desde atrás y aparezcan así de la nada.
Bueno, en los 3 sótanos que cuenta esta zona, los inferiores se ubican solo hacia la zona del foso del escenario. Y el primer sótano se ubica debajo de toda la zona de butacas. El techo en esta zona es inclinado y le da forma a las graderías del primer piso. El siguiente. Esos son los sótanos que se tienen. Este es el sótano más profundo y este es el siguiente sótano. Esos son los planos ya de estructura, donde se ven las vigas, los fierritos. Y estos son los sótanos que están debajo de las graderías. ¿Va el siguiente? Este es el plano del techo de las graderías, ¿no? Estas son las graderías inclinadas. Esta es una losa inclinada que, digamos, como borde inferior, como cara inferior tiene una superficie inclinada, como cara superior tiene ya la forma misma de las butacas, y cada una de estas aberturas son los huequitos para aire acondicionado que bajan de cada butaca que salen de ese nivel especial de abajo. El siguiente. Y ahí están las butacas ya terminadas. Estos son los balcones. Bueno, este es el techo del tercer piso, ¿no? Estas son las zonas de los balcones que sobresalen, ¿no? Acá tiene como unos elementos a manera de placa que permitirían volar estas vigas que tienen la misma forma de los escalones y producen esas formas escalones, esos voladizos de los lados y de esta zona que también forman la zona de la platea. Siguiente. Bueno, este es el frente a esa zona y estos son los voladizos, que acá no se aprecian, pero acá es un volado bien grande, no tiene como 6 metros. Siguiente. En el segundo, tercer y cuarto piso se tienen los balcones que sobresalen de esas placas laterales que veíamos, ¿no? Una de las diapositivas anteriores se veían que estaba explicando esos elementos que salían en volado. Esos elementos tienen esta forma, ¿no? Entonces, digamos, por acá es donde se sienta la gente y acá vienen unas villitas y unas lositas que es donde se sientan las personas. Y esto realmente, si uno viera una elevación general, serían varios niveles, ¿no? Esta placa continúa y esto se repite, pero con forma diferente a distintos niveles. Siguiente. Bueno, ahí se ven todos los niveles de butacas. Esta es una vista hacia la parte de atrás, que es hacia la zona del... Esta es la caja del escenario, estos son los grandes encofrados que se armaban para poder armar todos estos muros que dividían las distintas zonas. Aquí está todo el encofrado del mundo, ¿no? Claro, este encofrado viene desde abajo y sirve para encofrar estas vigas, que eran... el escenario tiene su caja hasta acá. Y esta caja tenía que dividir esta zona de la otra, entonces esto se vuelve una gran placa de concreto que a su vez es una viga pared. Entonces tenían que hacer pues todos unos grandes encofrados para poder vaciar esos elementos de concreto. Siguiente. Bueno, eso es creo que habíamos visto la misma foto antes, pero es una vista desde el pollero, desde la zona de las columnas inclinadas, ¿no? Y estos son los volados que salen. Siguiente. El techo del cuarto piso sobre la zona de butacas cubría una luz de 27 metros. Entonces una de las preguntas que nos hacíamos era cómo vamos a resolver ese techo, ¿no? Porque una manera era encofrar desde abajo y hacer pues un elemento con bandas postensadas o losas postensadas, vigas postensadas. Pero el problema de eso era que tenían que armar pues un encofrado que tuviera 20 metros de altura en toda esa área, ¿no? Lo cual era algo que les iba a demorar un montón de tiempo, y en el caso de este proyecto era muy importante no demorarnos, ¿no? El hecho de que el proyecto estuviera listo para una cierta fecha era algo que importaba más que gastar un poco más de dinero. Entonces pensamos utilizar, pues, se analizaron dos opciones. Uno, utilizar vigas prefabricadas de concreto armado para colocarlas de un lado hasta el otro y luego vaciar entre esas vigas algunos elementos prefabricados y sobre esos vaciar la losa. Y otro, utilizar vigas metálicas, ¿no? Para hacer una solución parecida, ¿no? Entonces uno colocaba las vigas metálicas encima entre los muros que subían de los lados y cubría esa luz de 27 metros, luego una plancha colaborante metálica y luego se vaciaba y no se necesitaba apuntalar, ¿no? Entonces las vigas de concreto eran más baratas, pero tenían el problema de que eran demasiado pesadas como para poder ser trasladadas por las grúas que tenía en ese momento el constructor. En cambio las vigas metálicas, por más que eran mucho más caras, sí podían ser trasladadas por las grúas que tenía el constructor. Entonces se decidió utilizar vigas metálicas para cubrir esa luz. Pero había un problema también con esas vigas metálicas, ¿no? Si las vigas metálicas con plancha colaborante es un sistema en que, digamos, uno coloca las vigas, coloca la plancha metálica. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿No? Son estas vigas metálicas, ¿no?
coloca las vías metálicas, coloca la plancha metálica y luego vacía. Entonces en esa primera etapa las vigas por sí solas soportan el peso del concreto. Pero luego ese concreto se endurece y está unido mediante unos elementos que se llaman conectores de corte, es unido a la viga. Entonces para la segunda etapa o para el momento en que viene la sobrecarga, funciona como un elemento compuesto entre concreto y acero que resisten mucho más, digamos, de lo que resistiría la viga metálica sola, ¿no? La resistencia es del doble o el triple. Entonces un primer problema que teníamos era que si queríamos diseñar estas vigas para que soportaran el vaciado de concreto de 30 centímetros, nos salían unas vigas demasiado exageradas. Prácticamente era imposible resolverlo con las limitaciones de peralte que teníamos. Entonces lo que se decidió, no sé si puede pasar la siguiente, es hacer una losa vaciada en 2 etapas, ¿no? Primero vaciábamos los 15 centímetros inferiores, estos son los conectores de corte, esta es la viga metálica, entonces se vaciaban los primeros 15 centímetros, luego este concreto fraguaba, ya estaba funcionando la unión entre concreto y acero, entonces ya se tenía esa mayor resistencia y una vez vaciado eso, se vaciaban los 15 centímetros restantes y se tenían los 30 centímetros, que era lo que se requería por un tema de aislamiento acústico, ¿no? Y así nos evitábamos tener una viga metálica que tuviera que soportar 30 centímetros de concreto. No sé si podríamos retroceder. Entonces acá se ve, digamos, cómo era la estructura, ¿no? Esta es la zona con vigas metálicas, las vigas metálicas vienen de acá hasta acá. Cómo se colocaron fue también toda otra historia, porque la grúa no llegaba a poner las vigas hasta allá. Así que todas las tenían que poner en una zona, porque solamente llegaba hasta una zona, y de ahí crearon como unos rieles por donde iban corriendo esas vigas metálicas para llevarlas a su posición final. Fue también todo un invento. Y en estas zonas, que sí eran zonas, digamos, con luces normales y sin alturas tan grandes, sí se hicieron encofrados normales y vías de concreto y losas macizas. Siguiente. Acá está una foto, ¿no? Acá están las vías metálicas, las tremendas vías metálicas de 27 metros. Y acá están unidas los elementos que arrastraban esas vías porque eran tan largas que también tenían problemas de pandeo lateral durante el primer vacío del concreto. No todos los empalmes que se utilizaron fueron empalmes empernados, ¿no? Siempre soldar en la obra es una cosa que tratamos de evitar los ingenieros estructurales porque, digamos, es muy difícil de controlar que todas las soldaduras queden perfectamente bien hechas. ¿No? Preferimos siempre las soldaduras hacerlas en taller y en obra hacer las cosas empernadas, siempre que sea factible, ¿no? Cuando no es factible, pues ya tenemos que aceptar. Siguiente. Bueno, luego la zona 2. La zona 2 es la caja del escenario, que está unida a las zonas técnicas, zonas de servicios, administrativas. Y esta zona tiene 4 sótanos y hasta 7 pisos de altura. Y los 4 sótanos conforman el sótano del escenario. En esos sótanos están las partes técnicas, las plataformas que se elevan del escenario y las cisternas y cuartos de bombas. Y en los primeros 4 pisos están las zonas administrativas, camerinos y también zonas técnicas. Los pisos de arriba ya son las plataformas técnicas para equipos, así como esa plataforma que es la tramoya, de donde bajan las poleas que sirven para elevar o bajar las cosas que están en el escenario. Y el techo del 7º piso es la gran caja, es el elemento que cierra la gran caja del escenario, que es parecido, digamos, al otro techo, pero con una luz menor, ¿no? Con una luz de 21.4. Siguiente. Entonces este es el segundo gran edificio, ¿no? Que es el edificio de la caja del escenario y que sube hasta 7 pisos en esta zona, ¿no? En esta zona sube 4 pisos solamente. Siguiente. Bueno, para el desarrollo de las estructuras del foso del escenario se tenía la complicación de tener una estructura muy profunda cercana a otras estructuras superficiales. Entonces, para no realizar excavaciones generales y luego rellenar, ya que un tema crítico de este proyecto eran los tiempos, ¿no? El presidente pues, quería inaugurar su gran teatro antes de que saliera, ¿no? Entonces ese era un tiempo, esa era una parte crítica del proyecto, ¿no? Bueno, se planteó utilizar un sistema de muros anclados en el perímetro que además estuvieran preparados para tomar las sobrecargas generadas por las cimentaciones de los edificios que estaban superficiales alrededor. Adicionalmente se tenía el problema de que en esos 4 sótanos, cuando uno tiene un sótano, digamos, los empujes de la tierra los toman las losas de techo de los sótanos, ¿no? O sea, uno, digamos, construye sus sótanos y tiene las losas. Entonces, ¿por qué los muros no se vienen hacia adentro? Porque las losas están conteniendo esos empujes del terreno. Siguiente. Entonces acá se tenía el problema de que
al centro había un vacío, ¿no? Entonces estos empujes ya no es que pudieran ser resistidos contra el otro muro, sino que se tenía un gran vacío. Entonces al final lo que resultaba es que estos elementos, estas losas delgadas se diseñaron como unos elementos tipo vigas, ¿no? Para soportar, digamos, los empujes del terreno, ¿no? El empuje de acá tenía que ser transmitido por este elemento como si fuera una vía horizontal a esta columna, digamos, o elemento horizontal que unía o que reaccionaba contra los empujes del otro lado, ¿no? Y también lo mismo pasaba allá, ¿no? Los empujes que transmitía este elemento tenían que transmitirse, digamos, ese muro estaba contenido por esta losa de acá a manera de una vía horizontal, ¿no? Que transmitía esos empujes a este lado y al otro lado, que ya estaban, digamos, restringidos por estos muros de sótano. Ese es un problema complejo. Siguiente. Entonces se realizó un análisis completo de las estructuras del foso para ver qué cosa es lo que pasaba por ese efecto de empujes del terreno, ¿no? Siguiente. Ahí está el análisis preciso, ¿no? Se colocaron los empujes y se vio que estas losas necesitaban tener características especiales para poder contener los empujes y reaccionar contra estos dos lados, ¿no? Siguiente. Entonces salieron pues unas losas de 40 centímetros en algunas zonas, reforzadas de alguna manera especial, y los muros fueron diseñados también considerando esos efectos de los elementos que no eran como una losa normal que impide que el muro se pueda deformar, sino eran unos elementos que sí permitían cierta deformación al muro. Bien. Bueno, acá está la construcción de los muros de sótano, ahí están los anclajes, ¿no? Que son las cosas naranjitas que se ven, y acá ya están empezando a excavar de abajo hacia arriba. Siguiente. Siguiente. Y los 4 pisos de esa zona son pisos similares, ¿no? Tienen vías de 75 centímetros de peralte y losas de 20 centímetros de espesor, formando luces de entre 7 y 8 metros, no son ya niveles normales. ¿No? Sobre el escenario sí se tiene, y alrededor del escenario se tiene toda esa caja de 30 centímetros de espesor, ¿no? De concreto por un tema acústico, y que a su vez también proveía la resistencia y la rigidez lateral ante acciones de sitio. Siguiente. Acá se ve el plano de estructura de esa zona, ¿no? Se tienen los edificios anexos. Esta es la gran caja del escenario, que por esta zona baja como 4 sótanos. Siguiente. En el quinto y sexto piso la edificación se reduce, ¿no? Porque los edificios de los lados solamente tienen 4 pisos, y lo que continúa subiendo por encima del cuarto piso es ya la zona misma, la caja del escenario. Siguiente. Ahí está pues lo que sube por encima del cuarto piso, ¿no? Que es básicamente la caja del escenario y un pedacito del edificio que sube a la derecha. Siguiente. Acá no se ve bien esta foto, pero estas son, por ahí no se llegan a ver las vías metálicas del techo, ¿no? Pero estos son ese es todo el nivel de plataformas donde bajan. Estos son los elementos que bajan para subir y bajar las cosas del escenario, ¿no? Que se llama la tramoya, y estas cosas se llaman las varas. Siguiente. Acá se ve también, este es un nivel de la... es difícil entenderlo, ¿no? Pero digamos, arriba está el techo de esa caja del escenario. Este es un nivel intermedio que es una parrilla metálica, que acá se ve la parrilla metálica. Estos son unos colgadores o elementos que están colgados de las vigas de arriba, y estos son los elementos que por medio de unos cables que se enrollan y desenrollan bajan y suben las varas. Esto es toda una gran plataforma que está a un nivel, digamos, por debajo del techo principal. Siguiente. Este sería el nivel de la parrilla, o los pelitos esos que se ven arriba, debajo del techo. Bien. Acá se ve desde abajo, ¿no? Ese es el nivel de la parrilla metálica. Bien. Y ahí se ve de nuevo la parrilla que está colgada de las vías metálicas. Acá, ahí se ve la plancha colaborante arriba, y ahí se ven también las vías metálicas. Ahí están los empalmes de vías metálicas. Siguiente. En el techo del séptimo piso ya se tiene el techo general de la zona del escenario, que tiene una luz de 21 metros y que fue estructurado de manera similar al techo de la zona de las butacas. Siguiente. Este es el techo, ¿no? Las vigas están armadas en el otro sentido, pero tienen el mismo principio, ¿no? Que se usó la losa de 30 centímetros vaciada en 2 etapas, con plancha colaborante. Siguiente. Este es el mismo detalle de los... Esa es la caja del escenario antes de que colocaran el techo, ¿no? Que se ve todo el muro de concreto de 30 centímetros de espesor. Siguiente. Todos los encofrados del mundo los utilizaron ahí. A ver, siguiente. Ya, los bloques restantes, ahí sí voy a escribir rápidamente, ¿no? Porque creo que ya ha
pasado buen rato. Estoy comiendo el tiempo de Manuel. Son las salas de ensayo, ¿no? Que también son unas salas, son unos edificios que son unas grandes cajas de concreto, ¿no? Que tienen luces de 15 metros, 16 metros por entre 20 y 25 metros, que también son unos elementos totalmente rodeados con concreto para aislar acústicamente esas salas del resto del teatro. En el primer piso, las salas de ensayo están en el segundo piso. En el primer piso están zonas de oficinas y vestidores, pero a partir del segundo piso están las salas de ensayo. Para el siguiente, ¿no? que son estas tres salas que están acá. Siguiente. Ahí está, la sala ya funcionando. Siguiente. Ese es un corte transversal, ¿no? Que se ve en el primer piso están los camerines, oficinas, vestidores, y en el segundo piso están las salas de ensayo. Todas estas salas tenían una losa flotante encima con unos sistemas de resortes para que las vibraciones de la gente que bailaba o de la música no se transmitiera a otra zona. Siguiente. Los bloques que se encuentran junto a la zona 1, que es hacia el ingreso principal, son la sala de coro y la sala de ballet número 2. Y esos dos bloques tienen luces de 15 por 13 metros y 16 por 13 metros. Y están estructurados en base a losas de concreto de 35 centímetros de espesor, apoyadas en los bordes por placas de concreto de 40 centímetros y vigas pared de 25 centímetros de espesor que cerran las cajas, ¿no? En este caso, el requerimiento de espesores mínimo fue 25 para las salas de ensayo. Entonces las losas, si ya se requerían 25 centímetros de espesor, realmente si usábamos una losa plana nos funcionaba con 35 para cubrir esas luces, ¿no? Entonces decidimos eso en lugar de utilizar algún sistema de vigas que al final de repente fuera un poco menos de peso pero fuera más trabajoso. Esas son las estructuras de dos de las salas, ¿no? Ahí se ven las grandes luces. Esta es la losa de 35 centímetros y esos son refuerzos especiales que se colocaron en las esquinas por cómo está estructurado este techo, con luces grandes para que no se fisuren las esquinas. Siguiente. El bloque ubicado junto a la sala 2, que es hacia la zona posterior, corresponde a la sala de orquesta y a la sala de ballet. Y ese bloque tiene dimensiones de 33 metros por 16 metros y se estructuró en base a placas de 40 centímetros de espesor. En el primer piso se tenían columnas intermedias y en el segundo piso ya se tenía la gran sala, entonces no había columnas intermedias, sino solamente había losas que cubrían toda la luz de las salas. Al siguiente. Ahí se ve en el primer piso con las columnas intermedias, debajo están las oficinas, pero encima ya vienen las salas de ensayo y ya no puede haber ninguna columna, sino son los grandes ambientes. Siguiente. Hasta la sala de ensayo cercana a la fachada y se aprecian, digamos, los muros, que también en algunas zonas donde abajo eran libres tenían que cerrarse, digamos, por temas acústicos y se volvían vigas parénticas. Siguiente. Ahí está el armado del techo de la sala de ensayo que está cerca de la fachada. Fíjense. Ahí está el encofrado para una de las salas, que las salas también tienen pues alturas enormes, ¿no? Entonces tenían que usar unos encofrados especiales, todos unos castillos para poder armar. Siguiente. Esos son los muros de las salas de ensayo, ¿no? Que colocaron algunas ventanitas también. Siguiente. Bueno, también otra parte interesante que tenía este proyecto era la zona del atrio, que es la zona de las columnas inclinadas que se ven desde la avenida Javier Prado. Hay una cubierta metálica ligera que está a 20 metros de altura, apoyada en la zona posterior en la edificación de concreto y en la zona frontal en columnas metálicas inclinadas de 70 centímetros de diámetro. Esa cubierta tiene unos volados pues bien grandes, de 7 y hasta 10 metros de altura, se estructuró toda con vigas metálicas de alma llena. Se consideró un sistema de arrostramiento que confiaba principalmente en la rigidez lateral de toda esa zona para que no se moviera mucho de la edificación de concreto. Siguiente. Estamos hablando de esta zona de acá, ¿no? Bueno, se va hasta atrás. Todo es una cubierta metálica, estas son las columnas inclinadas, esta es una columna metálica que al comienzo los arquitectos no querían colocar, ¿no? Pero el volado era demasiado grande. Siguiente. Ahí está la elevación, la sección transversal. Siguiente. Bueno, la estructura del atrio está conformada por vigas metálicas tipo I de 60 centímetros de peralte en casi todos los casos. Y esas vigas tienen luces de hasta 22.6 metros y voladizos de hasta 10 metros de longitud.
Se utilizaron vigas de alma llena en lugar de armaduras debido a que había un requerimiento de peraltes reducido, ¿no? Las vigas normalmente son un poco más caras que las armaduras, más rápidas y más simples y permiten tener menores peraltes. Entonces eso iba de la mano con los requerimientos del proyecto, que eran la rapidez y además tener unos peraltes reducidos. Estas vigas se arreostraron o se soportaron de la estructura de concreto mediante unos arreostres en cruz de aceros de 3/4, menos SAE 45 y algunos elementos tubulares de 6x6. Sobre las vigas metálicas, si tenían viguetas tipo Z, 3x6 pulgadas por de 3 milímetros, espaciadas cada 1,50 m, que eran las que soportaban las planchas de cubierta. Y las conexiones de todos estos elementos fueron elaborados con soldadura en taller y empernados en obra para evitar la necesidad de soldar a 20 metros de altura en posiciones difíciles. Siguiente. Ahí se ve la estructura, ¿no? Todas estas X son los sistemas de arrastramiento para confiar principalmente la rigidez de estos elementos tan altos en el edificio de concreto. Siguiente. Y esa es la planta donde se ven las viguetas, se ven las vigas metálicas, estas son las columnas, ¿no? Las columnas, y se tienen unas vigas en las columnas y además unas vigas intermedias para tener luces razonables para estas viguetas de 6 pulgadas de peralte. Siguiente. Bueno, ese es el detalle de las columnas metálicas y cómo estaban ancladas a los pedestales de concreto armado, ¿no? No se ven los pernos están debajo del nivel de piso, no querían verse. Siguiente. Bueno, ahí está una foto de cómo quedó, bueno, en plena construcción. Estas son las columnas inclinadas, acá están las vigas metálicas, se ven los arriostres, las viguetas metálicas, los grandes volados que se tienen. El volado más grande era hacia el lado de allá. Siguiente. También otra foto de las estructuras metálicas. Esa es la zona del volado más grande, este es el volado que tiene como 10 metros, viendo así, viendo hacia la esquina eran como 15 metros. Siguiente. Están los encuentros de las columnas metálicas, ¿no? Las columnas subían hasta la parte de arriba y luego se habían dejado unas planchas que empataban con las vigas, se empernaban las alas y se empernaba el alma para tener unas conexiones continuas que también le dieran cierta rigidez. Siguiente. Bueno, está como quedó al final, ¿no? También es una foto, no es un render, una foto. Estas son las planchas de cobre, el muro cortina, estos fueron los elementos para soportar los vidrios y las columnas metálicas están detrás, están acá. Siguiente. Bueno, esa es la zona del atrio, ¿no? Estos son los volados de concreto armado y arriba está la cubierta a 20 metros, ¿no? Estos son los elementos que soportan los vidrios. Y acá están las escaleras mecánicas que vienen del atrio y suben hacia la zona de cafetería y el segundo piso. Siguiente. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias.